Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta sesión extraordinaria del Pleno de hoy día 2 de febrero de 2024. Iniciamos con el orden del día. El punto número 1 y único es aprobación definitiva de la alternativa técnica formulada por Uransa, empresa constructora SL, para el desarrollo de la unidad de ejecución 1 del vigente Plan General de Ordenación Urbana. ¿Palabras? Has marcado, ¿verdad? Es que no funcionan ya lo... No, que no funcionan. ¿Ya? Vale, bueno, buenos días a todos y a todas. Me he quejado antes en la comisión sobre la orientación del voto, pero creo que también se debe de argumentar en este pleno. No es necesario recordar, ¿vale?, que urbanismo es una materia con una gran complejidad técnica y el estudio, análisis y valoración de los expedientes de esta materia requiere de tiempo. Tiempo que no hemos tenido, ya que nos facilitaron los expedientes ayer. Pese a que ustedes en la comisión hayan insistido de que esta documentación se tenía desde 2020, 2021, 2022, 2023, a nosotros se nos avisa de este pleno antes de ayer. Solo para la revisión de esa documentación no tenemos ni siquiera tiempo físico. Como digo, como grupo de la oposición disponemos de 0 recursos materiales, humanos y económicos para el desarrollo de nuestra labor de fiscalización y control de la acción del equipo de gobierno. Por tanto, y como comprenderán, ha sido imposible valorar los 400 y pico expedientes que son objeto de votación en este pleno extraordinario de hoy, no 2020, 21, 22. Esperamos que como el equipo de gobierno lo hace todo tan bien, las actuaciones urbanísticas que se van a aprobar estén dentro de la legalidad vigente de dicha materia. Y ya por último, decir que desde Unides per Burxassot vamos a votar en contra, ya que no compartimos el estilo de la vieja política que huye de la transparencia y la toma de decisiones basadas en procesos participativos y deliberativos. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues yo sí, porque se ha explicado en comisión, pero se lo decía el otro día, en el pleno pasado, creo. Usted siempre utiliza en ese tono tan cordial, tan amable y tan agradable la descalificación. Es una máxima suya que utiliza permanentemente y la utiliza para desacreditar e incluso para poner en cuestión la legalidad y la honorabilidad del equipo de gobierno. Es lo que usted hace. Sí, le voy a referir las palabras, para que usted entienda lo que acaba de decir. Mire, espero que lo hagan todo bien y esté todo dentro de la legalidad. Hombre, si hubiese que levantar la mano aquí, creo que los 21 concejales esperaríamos eso, como no puede ser de otra manera. Pero dejamos en el ambiente, como siempre hace usted, la vieja política y la transparencia. Mire usted, si la vieja política es la ley, aplicamos la vieja política. Si la vieja política es la ley, la aplicamos. Usted está convocada en tiempo y forma, como cualquier concejal y concejala de este país, no de esta comunidad, como cualquier concejal y concejala de este país. Diferencie claramente entre lo que usted quiere trasladar porque no le viene bien y lo que es la legalidad y cómo se convocan las cosas en este país. Hay una diferencia clara y sustancial. Y luego el concejal se lo explicaba hace un rato y se lo vuelvo a referir yo. Usted tiene esto a disposición desde hace años. Esto se está trabajando desde hace años, no desde hace 2 días. Por tanto, los expedientes los tiene en tiempo y forma. Usted podía haberse preocupado de este proyecto desde hace años, que vienen trabajándose y vienen incluso acudiendo a pleno. Y a usted le encanta dejar en el ambiente siempre, en cualquier cosa, que las cosas están mal hechas.
Las cosas están bien hechas, están hechas en tiempo y forma, están hechas como corresponde y además están consensuadas con todos los que participan, empezando por la EVA, empezando por todos los que participan, los propietarios del solar, una institución que depende de la Generalitat Valenciana, que es la que tiene que decir si es acorde o no lo que se está planteando, que se ajusta a nuestro Plan General de Ordenación Urbana y que todas las instituciones que tienen que informar, informan correctamente. Si es que dejar en el ambiente, con su ambiente, como siempre hace para cualquier cosa, da igual que sea relevante que irrelevante, siempre estamos aquí para escucharla. Segundo turno de intervenciones. Sí, bueno, veo que el señor alcalde ha sacado de contexto lo de esperemos que lo haga todo bien. Obviamente, esperemos que lo haga todo bien porque a nadie de la oposición nos ha dado tiempo a leernos 460 expedientes en menos de 2 días. Así que no saque usted las cosas de contexto, señor alcalde, que ya un poco nos conocemos. Un poco nos conocemos y además encima les he agradecido, les he dicho, bueno, menos mal que lo hacen todo bien, como siempre, que no pasa nada nunca en este ayuntamiento y que, pues mira, me voy a fiar de que esos 400 y pico documentos que no me he podido leer ni yo ni nadie, porque dudo que alguien de aquí se los haya podido leer, estén bien o mal. En resumidas cuentas, lo digo por el tema de sacar de contexto todo esto. Vamos a ver, habla usted de que teníamos los expedientes hace años, es verdad. Los expedientes los teníamos hace años, pero el aviso de esta convocatoria, incluyendo todos esos expedientes, se hace en menos de 2 días. En menos de 2 días. Aquí hay personas que trabajan por la mañana. ¿Cómo consultamos al señor secretario si tenemos dudas? No tenemos posibilidad de consultar por las tardes. A la señora interventora, ¿cómo vengo aquí por las mañanas a poder consultarle cualquier tipo de cuestión? No tenemos ni recursos materiales. Ni siquiera las tablets nos funciona. No tenemos wifi para trabajar en los despachos. ¿Vale? Así que no me diga usted que eso no es vieja política, hacer un pleno extraordinario de una comisión de la noche a la mañana. Que sí, que es bien, que está dentro de la legalidad, claro, pero cabe recordar que quien firma esos expedientes sois vosotros. Obviamente pasan por los técnicos y se analizan. Pero quien hace las convocatorias de la comisión y de los plenos sois vosotros. No los técnicos. A los técnicos no les he echado la culpa nunca de nada. De nada. La comisión se convoca bajo una firma de un concejal y, bueno, y bajo la voluntad del alcalde de ejercer esta comisión. Pero vamos, es que encima dice, no, tenía los expedientes de hace 3 años. Claro. Y yo que sé que un viernes me va a tocar leerme 450 expedientes. No, 494 expedientes. Es imposible jugar a la vieja política de vamos a hacer que la oposición no se entere de nada, vamos a pasar por comisión para que la oposición no se entere absolutamente de nada y ahora ya al pleno levantamos toda la mano ya que no pasa nada. Por eso he dicho que yo, por lo que ha dicho antes de que lo ha sacado de contexto, que me fío de lo que vayáis a votar hoy, pero que yo voy a votar en contra. ¿Alguna palabra más? Perdón, Miguel Ángel. Sí, referente a otra cosa. Hablando, como ha dicho el concejal Aragó, esto es un tema técnico y he visto que hay un informe, esto es referente al proyecto de imagen urbano del borde de la Huerta, hay un informe de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana donde se plantean unos condicionamientos para el proyecto técnico de drenaje, plantaciones, vallado, etcétera, etcétera. Y en los siguientes informes no he visto que están recogidos estos requerimientos. Saber si está dentro del proyecto de Uransa o no está tenido en cuenta. Creo que no había más. Sí, efectivamente sí que están recogidos todos los que han puesto los condicionantes que tienen que poner al proyecto, porque el proyecto se tiene que ajustar a los condicionantes que hay. En este caso hablabas del drenaje y de tal, todo lo que eso se tiene que ajustar el proyecto ahora. Ahora se tiene que ajustar a todas esas condicionantes que se han planteado. Y por otro lado, bueno, pues yo no sé si entrar, ¿no? Es que me gusta, yo siento muchísimo las intervenciones de la portavoz de Unides per Burjassot. Dice, menos mal que lo hacemos todo bien, gracias por decir que lo hacemos todo bien, ¿no? Dice,
y yo me voy a fiar. No, usted no se fía, por eso vota en contra. No diga que yo me... No, sí, usted se va a fiar, pero vota en contra. Y hace bien si no lo tiene claro. Ahora bien, cuando venimos aquí los concejales y concejalas tenemos una responsabilidad que tenemos que asumir. Y no puede atribuir a quien hace las cosas como se deben de hacer, porque un pleno extraordinario es porque no entra dentro del ordinario, pero está convocado exactamente igual que se convoca al ordinario, con el mismo plazo que se le convoca a usted a un pleno ordinario, teniendo usted toda la información desde hace muchísimo tiempo a su disposición. O sea, no podemos decir, es que ¿qué voy a saber yo que viene ahora? Y además, desde Alcaldía, siempre que hay un pleno extraordinario, se llama a los portavoces de los grupos para que sepan que ese pleno está... Cuando se convoca 48 horas de antelación para la convocatoria de un pleno, debería saberlo usted, porque usted 2 días, porque debería saberlo usted, porque ya lleva algo de tiempo aquí vinculada. Y les voy a decir más, es que esto ya pasó en el pleno del mes de marzo. ¿Sabe lo que hizo usted? Abstenerse. Eso es lo que hizo usted, abstenerse. Entiendo que se ha confundido y lo que ha hecho ha sido revisar el expediente y a raíz de haber revisado el expediente vota en contra. Porque es que si no, lamento mucho decirle que no tiene ningún sentido la explicación que nos está dando. Por lo tanto, tampoco quiero entrar mucho más allá porque no entramos en el fondo, que es una cuestión técnica que antes ya los técnicos municipales pues han explicado un poco cómo es esto. Simplemente es el inicio de algo que ha habido que consensuar inicialmente con el propietario de los terrenos, que se eleva, una institución que depende de la Generalitat Valenciana, y una vez consensuado con ellos y de acuerdo con ellos, pues se ha desarrollado, se ha planteado que se presentaran los proyectos que consideraran. En este caso, el concejal explicaba que había 2, uno se descartó porque no se ajustaba, se ha quedado uno en marcha y a partir de ahí empezará el procedimiento de licitaciones del resto de proyectos. Bueno, pues sometemos a votación el punto. Votos a favor. Partido Socialista no ha escrito. Votos en contra. Unides per Burxasot. ¿El resto abstención? Muy bien. Pues muchísimas gracias. No habiendo más, se levanta la sesión.